En medio del siglo XXI en nuestro país tenemos muchos apagones, porque la luz es la base de la vida diaria y eso también lo entendían nuestros antepasados en todas las culturas. Los egipcios adoraban al sol por ser la fuente de luz con el nombre Ra. Los vikingos adoraban al sol con el nombre Frey. Los aztecas con Tonatiuh, los japoneses como Amaterasu, los hindús como Surya, los griegos como Apolo, los babilónicos como Shamash, o el nombre Helios, Titán, entre otros, por la adoración al sol. La luz es importante y el sol es nuestra fuente de luz. Pero Dios advierte claramente que no se debe adorar a la luz del sol ni al sol. Y lo escribe ya en Deuteronomio capítulo 4, versículo 19. No sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo y seas impulsado a adorarlos y servirlos, que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Amados hermanos, Dios nos advierte, cuidado vas a adorar el sol, cuidado va a ser para ti objeto de servicio. Pero el pueblo de Israel no le hizo caso y llegaron a un grado de idolatría tal que el Señor nuestro Dios es asqueado. Y veamos qué nos dice el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículos del 14 al 16. Libro de Ezequiel, capítulo 8, del 14 al 16. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí que mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová, he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraron al sol, postrándose hasta el oriente. Los sacerdotes de Dios, dándole la espalda a la entrada al templo de Dios, adorando al sol. Amados hermanos, nosotros debemos entender que el sol es una creación de Dios, que no es sujeto de adoración, y la necesidad de electricidad tampoco debe ser algo imperioso para nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo se obtiene la electricidad? Los países industrializados de energía nuclear, que es una creación de Dios. Energía eólica, los vientos, que son dominados por Dios. Usted, en la actualidad, debe entender que Dios es el rey de la naturaleza y que Él controla todo. El sol, las estrellas y las fuentes de energía. Veamos el libro de Josué, capítulo 10, del 12 al 13. Josué 10, del 12 al 13. Entonces Josué habló a Jehová el bien que Jehová entregó al amorreo delante de los ojos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Israel está en guerra, pero se iban a librar los enemigos de Israel porque ya atardecía. Y Josué ora a Dios pidiéndole que el sol se detenga, y el sol se detuvo. Lo interesante de este pasaje bíblico, que sí fue demostrado por la ciencia, que en tiempos del Antiguo Testamento el sol se detuvo un día entero. ¿Cómo es posible esto? Porque Dios controla la naturaleza.
Dios controla la naturaleza, controla el sol, controla las estrellas, controla el movimiento de la tierra. Y vemos que el sol se detuvo por orden de Dios. Amados hermanos, recuerde usted que Dios es todopoderoso. Veamos, amados hermanos, el libro de Mateo, capítulo 24, del 29 al 30. Libro de Mateo, capítulo 24, del 29 al 30. Pero inmediatamente, después de la tribulación de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Va a haber un día que el sol se va a detener y no va a dar la luz. La luna no va a aparecer porque el Señor Jesucristo viene a la tierra. Y nosotros el día de hoy debemos estar mentalizados y pensando en ese día que cada día está más cercano. Que el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lastimosamente la humanidad tiene un dicho: Diosito perdona, después me arrepiento. Amados hermanos, Jesús en su primera venida vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino manso, vino santo a pagar por nuestros errores. Pero en su segunda venida viene en poder y gran gloria. Viene el león de la tribu de Judá. Viene como comandante de los ejércitos celestiales a castigar a los desobedientes. En medio de esta crisis energética que sacude a nuestro planeta, debemos reaccionar y pensar que todos estos problemas, que son mucho más graves que los apagones, que se seque el río más largo del mundo, el río Amazonas, o que se esté secando el río Éufrates, que es una señal apocalíptica para que 200 millones de orientales le vayan a hacer frente al anticristo en el monte de la decisión. Amados hermanos, reaccionemos. Si bien es cierto, la crisis energética afecta a la economía terriblemente, los negocios, las fuentes de trabajo, esta crisis energética mundial está provocando que la señal que parecía imposible, que se seque el río Éufrates para que se cumplan los tiempos apocalípticos, está sucediendo hoy. No mañana, está pasando hoy. Preocúpese, hermano, porque el Hijo del Hombre viene con poder y gran gloria. No viene a perdonar, Él viene a castigar, mis queridos hermanos. Veamos el Salmo 121, versículo 6. El salmista dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. En medio de la preocupación de llevar una vida santa y de consagración por la venida de Jesús, recordemos que Dios tiene el control de la naturaleza. Recordemos que no sucede nada sin el control de Dios y que debemos consagrarnos más al Señor, ser más fieles a Dios, porque su venida está cerca. Porque Jesús, amados hermanos, es el que nos debe guiar en cada aspecto de nuestra vida. Veamos el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amados hermanos, aquí hay una profecía sobre el nacimiento del Mesías y dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Y que está hablando? Que Israel, el pueblo escogido de Dios, vivía en tinieblas porque vivía sumido en la religión, haciendo caso a mandamientos de hombres. Hemos visto otras semanas
que lo que iba a darle a mi papá o a mi mamá anciano, no se los doy por darlo como ofrenda al templo. Y Jesús se horrorizó. Joven que me escucha, usted estudia y trabaja para ser responsable con sus padres y sus abuelos. Usted no puede llamarse cristiano si usted no cuida y provee para su padre o su abuelo anciano. Quizás me diga usted, no necesita. Puede ser que no necesite. Y no le puede usted llevar un regalo, la comida que le gusta, o colaborar con su medicina, o colaborar con las necesidades que toda persona debe hacer. Honrar a padre y madre es el primer mandamiento con promesa. Y yo le digo a mis alumnos en el colegio, ¿para qué usted estudia? Y unos dicen para ser ingeniero, para ser doctor, y le digo no. Usted estudia para ser responsable con sus padres y con sus hijos, para poder ganarse el dinero necesario, porque todo es caro. Así que, amados hermanos, nosotros debemos ser iluminados por esa luz que es Jesús, para hacer lo bueno. Y lo bueno empieza siendo responsable en casa. Lastimosamente veo que los jóvenes se desesperan. ¿Y qué va a hacer con su primer sueldo? Un celular, los zapatos de marca. ¿Y papá y mamá? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Segundo, amados hermanos, queremos que Dios nos ayude en todo y nos olvidamos de ayudar a los necesitados. Usted puede ir a una iglesia y tener culto toda la semana, cantar y llorar, y si usted no auxilia al que no tiene cómo comer o no tiene para la medicina, es mentira su fe. Es mentira. Amados hermanos, el pueblo andaba en tinieblas y vio gran luz, porque ellos creían que la religión los llevaba a Dios, y no es así. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, haciendo caso a mandamientos de hombres, les resplandeció la luz de Jesús y nos dio la real guía para llegar a Dios. Y esta se llama Jesús de Nazaret. Amados hermanos, ¿cómo debo portarme? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo tratar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres? Muchos dicen erróneamente que la vida viene sin manual. La vida viene con manual y se llama la Biblia. La Biblia te dice cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, un buen novio. Y el día de hoy tenemos que buscar aquella luz verdadera. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 9 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 1, del 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir la luz verdadera? La que nos guía a la verdad. Cuando habla que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, es lo que nos guía a la verdad, lo que nos guía hacia Dios. Pero lo que nos debe inquietar es que el mundo no le conoció. Y hasta el día de hoy, en todos los aspectos, rechazamos, despreciamos y menospreciamos a Jesús. Buscamos iglesias que nos hagan sentir bien, que no nos confronten el pecado. Iglesias donde la alabanza sea bonita y el pastor no diga palabras hirientes. Amado hermano, la palabra de Dios debe dolerte, debe moldearte, porque eso te transforma para tu bien. Si tú buscas un centro de entretenimiento, bien puedes ir a un circo, puedes ir a un cine, ir a un centro comercial, y la vas a pasar entretenido, a un concierto. Pero si tú vienes a la iglesia a escuchar palabra de Dios, para que Él te moldee, Él te transforme, porque todos necesitamos ser transformados. Y siempre, en todos los aspectos de la vida, se decide en contra de Jesús. Tal es así que hay iglesias cristianas que casan homosexuales. Tal es así que hay iglesias cristianas que ya permitan
que su pastor sea homosexual. Eso es bíblico. La iglesia se ha culturizado y se ha dejado contaminar por el mundo. La palabra de Dios es eterna. Y si Dios dice algo malo, eso es malo. Así la cultura diga que eso es bueno. Drogadicción, alcoholismo, adulterio, fornicación, homosexualidad es malo. Y eso está contra Dios. Pero la gente siempre prefiere al diablo y a sus mentiras. Veamos Mateo 27, del 15 al 17. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Y a quién se escogió? A Barrabás. Mi querido hermano, el día de hoy yo quiero hacerte un llamado a que se escoja a Jesús. No a la iglesia que te haga sentir bonito. No a un cristianismo ligero donde no se te confronte el pecado. Yo te hago un llamado a que busques la luz verdadera de Jesús. Y que te dejes guiar por Jesús en todos los aspectos de la vida. Como hijo, como padre, como trabajador, como comerciante, que Jesús te guíe en todos los aspectos de la vida. Y para aquellos que piensan erróneamente que el universo es eterno, que Dios no va a juzgar al mundo, permítame recordarles lo que sacó la BBC de Londres el 8 de mayo del 2018. El sol morirá en unos 5.000 millones de años. Es algo que los científicos concuerdan. Lo que no se sabía que ocurrirá cuando eso suceda hasta ahora. Un equipo internacional de astrónomos de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, logró predecir que ocurrirá cuando la vida de la estrella central en nuestro sistema solar se extinga. Lo que descubrieron es que el Sol se transformará en un anillo luminoso de gas y polvo interestelar conocido como nebulosa planetaria. Cuando desaparezca el Sol, la vida como tal desaparecerá. El universo no es eterno, la Tierra no es eterna, y usted debe escoger el día de hoy seguir la luz verdadera de Jesús para ser salvo o desaparecer sin luz y esperanza. Pero ¿cuál es el futuro eterno para usted que es creyente y para mí que ha escogido la luz de Jesús? Está en Apocalipsis 22 del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos la servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Ni no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol. Porque Dios el Señor las iluminará. Y reinará por los siglos de los siglos. Usted no se preocupe por el futuro. Va a haber un nuevo planeta Tierra. Y no se preocupe porque desaparezca el sol. Porque el sol va a desaparecer antes de lo que dicen los científicos. Dios mismo será nuestra luz. Y no es de manera figurativa. Usted debe recordar, mis queridos hermanos, que nuestro Dios es espíritu. Usted debe recordar que Dios es energía pura. Por eso no tiene principio ni fin. Y si usted quiere ver el rostro de Dios, ese es Jesús. Amado hermano, Dios mismo va a iluminar la vida de nosotros, los creyentes. Y hoy es el día, amado hermano, de buscar la luz de Jesús. Déjese guiar por Jesús y entréguele su vida a la luz verdadera
nuestro Rey que viene pronto. Amén, hermanos. Amén. Dios me los bendiga y pronto viene Jesús. Estemos listos y atentos.